No hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu salvó amor. a su Tú familia. me das siempre Hermanos, paz si de repente se va a ir vivo dirigido en más a ti. los varones, ¿verdad? A los esposos del hogar, lo que vamos a estudiar. Pero en realidad vamos a enfocarnos de manera general. Porque sí, Noé, habla de Noé, vamos a ver lo que ha hecho Noé. Incluso vamos a mencionar características acerca de un hombre que puede salvar su hogar. No del pecado, obviamente, pero sí lo puede salvar tal cual lo hizo Noé. O sea, separarlos, instruirlos de manera espiritual, de alimentarlos con la fe que tiene este varón. ¿Sí? Vamos a ver las características que tiene un hombre así. Entonces, la Biblia nos va a enseñar acerca de esto, nos va a decir cómo tú puedes salvar a tu familia. La Biblia es un libro que nos va a enseñar a cómo hacerlo. Pero antes tenemos que ponernos en contexto. ¿Qué pasó un capítulo antes? Acá vemos en el capítulo 6, lo puedes leer en casa, es un Dios juzgando a la humanidad, ¿sí? Una humanidad pecadora. Vimos que los pensamientos de esa persona pues eran de continua maldad. No eran nadita buenos, no eran buenos vecinos, ¿sí? Eran terribles, y todo su pensamiento era así, a mal, y se incrementaba. Y dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón, ¿verdad? ¿Sí? Y también vemos que a causa de esa maldad, como también lo es el pecado actualmente, la maldad pues trae sus consecuencias. Y vemos la consecuencia en lo que el Señor decidió hacer con esta humanidad, ¿sí? Digamos que lo reseteó, ¿sí? Reseteó a la humanidad para poder empezar otra vez, iniciar otra vez, ¿sí? Pero el Señor, entre todos ellos, encuentra a alguien y nos va a hablar de Noé. Nos va a hablar de este personaje que el Señor le dice, te he encontrado justo, le dice. A ti te he encontrado justo. Ahora vamos a ver este hombre llamado Noé que no solamente pudo escapar de la ira divina del Señor, sino que también lo va a hacer él con toda su familia. Y nos enfocamos en eso, ¿por qué? Porque actualmente el enemigo lo que quiere es atacar a las familias. Él quiere que pues, los esposos no sean hombres fieles, que no sean hombres espirituales, sino que el enemigo sabe que las familias son bases y pilares en una iglesia y lo que va a hacer el enemigo es tratar de atacarlas, tratar de separarlas, tratar de poner celos, contiendas, cualquier cosa que haga que pues una familia en una iglesia pues se derrumbe. Y eso es lo que le encanta al enemigo. Y vamos a ver cómo salvar a nuestra familia. El primer versículo dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Primeramente, la primera indicación que vemos aquí o una característica podemos ver, dice, persona de fe, ¿verdad? Dice aquí, entra tú y tu casa, porque en ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, hermanos, primeramente, para guiar una familia como esposos, como les dije, no va a estar enfocado solamente como esposos nosotros, sino que para guiar una familia, ¿cierto? Para guiar una familia tenemos que ser personas de fe, guiarlos en la fe. Ahora, ¿por qué Noé fue justificado? Dice la palabra que el Señor lo vio justo, lo justificó por su justicia, por la fe que él tenía, igual que Abraham. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo lo justificó si Jesús no murió por él, hermano? Simple, porque él dice, le creyó a Dios. Y eso fue suficiente para que el Señor pueda tomarlo, considerarlo. ¿Entienden? Entonces, Dios bueno, primero vemos cómo le puede creer Noé, cuáles son los hechos que ve Noé, cuáles son las cosas que ve Noé de manera física, tactible, y le cree al Señor. Primeramente, nunca había llovido, ¿verdad? Nunca había llovido, dicen que un rocío subía y pues humedecía la tierra, nada más. Pero si le hablaban a Noé de lluvia, bueno, si a ti te dicen de lluvia, tú la reconoces y dices, hoy sí, la lluvia, llueve, sí, hay que alistarnos. Pero Noé nunca había visto esto. Pero ¿qué hizo él? Él creyó lo que le dijo el Señor y él obedece, no solamente cree, él obedece y empieza a trabajar, empieza a hacer el arca. Hermano, es que créele a Dios. Noé no vio nada, no vio que es una lluvia, nada, lo vio seguramente después, pero su fe se probó ahí, en obedecer o no. Pero Noé, vamos a chambear, el Señor ha hablado, vamos a hacerlo. Créele al Señor. Es el primer requisito de repente que podemos hacer, ¿verdad? Sí, quizás es algo que jamás has visto, algo que de manera increíble, pero creemos en un Dios de imposibles, ¿verdad? Creemos en un Dios que lo puede hacer todo, que no hay nada difícil para Él, un Dios de cosas extraordinarias, tal cual lo hace Noé. Noé cree y decide obedecer. Ahora le dice, haz un arca. Y de esta manera Noé inicia su trabajo, a avanzar haciendo esta arca. Los capítulos que vemos, las personas normales dicen, pero ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué los mató?
En realidad no está hablando de que Dios es malo, más bien ellos se enfocan, ¿no?, en lo conveniente para ellos. Pero en realidad vemos en los capítulos siguientes que pues Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia porque tranquilamente pudo haber eliminado a toda la humanidad. No hacen nada bueno, mejor los desecho. Pero sin embargo, entendemos nosotros como cristianos que estamos hablando, viendo un Dios de misericordia, ¿sí? Que claro, esta humanidad se ha ensañado con él, pero vemos, aparte de todo ello, a un hombre justo. La salvación de toda esta familia, hermanos, inicia con Noé, inicia con él, eh, con este hombre de fe. La pregunta que podemos extraer de aquí es, ¿cómo está la fe en tu casa? ¿Cómo anda la fe en tu casa? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo anda mi fe? Claro, eres un esposo o una esposa de fe, tienes fe, y esto significa, así como Noé creyó, ¿verdad? ¿Ya tú le crees a Dios? Esa es la pregunta. Si yo soy un hombre de fe, tengo que creer a Dios. Ojo, porque si no le crees a Dios, lo haces mentiroso, dice, ¿verdad? Si no le creo al Señor. Entonces, ¿cómo anda mi fe? Es más, mis hijos pueden ver mi fe. ¿Pueden ver mi fe mis hijos? Y esto me chocó mucho porque escuchaba y decían que Job, bueno, tenía 10 hijos, ¿verdad? ¿Cuántos ojos lo miraban a él? 20 ojos, ¿verdad? Todo lo que hacía Job era visto y escaneado por sus hijos. En tu hogar no tenemos 10 hijos, bueno, no conozco ningún hermano que tenga 10, pero sí nos ven. Somos hombres de fe, reflejamos fe a nuestros hijos, lo hacemos, somos de fe. Ahora, ¿vivimos por fe? ¿Sí? O simplemente no le hemos creído a Dios. Venimos y decimos, bueno, un día más, ¿no? Y no le he creído en las promesas que Él tiene para mí. Es que ha pasado mucho tiempo y de repente no hemos visto ninguna. Cerraremos al final con un extracto de ello, pero debemos creerle al Señor, debemos hacer preguntas de fe. Ahora, si yo soy un hombre de fe, yo voy a dirigir a mi familia espiritualmente. ¿Me dejo entender? Si yo soy un hombre de fe, voy a dirigir a mi familia de manera espiritual. Voy a llevar a mi esposa, voy a llevar a mis hijos, ¿sí? A llevar a cabo esto, vivir espiritualmente. Pero si inicio, pero si no soy una persona espiritual, simplemente no voy a llevar a mi familia a nada. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces, tengo que tener fe, tengo que ser un hombre espiritual, llevo a mis hijos, a mi familia en ese camino, ¿verdad? Y yo le creo a Dios y soy el reflejo para mis hijos de ello, y mis hijos sí, veo que mi papá ora, veo que mi papá le cree en un Dios, yo también voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver a sus hijos después que también están enganchados con ello. ¿Por qué? ¿Todo por qué? Porque hay un hombre espiritual ahí, está Noé. Entonces, otra pregunta, ¿cómo diriges espiritualmente a tu familia? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿De qué manera estás avanzando en ello? Acá Noé era un hombre espiritual y solamente vas a llevar de manera espiritual a tu familia siendo una persona espiritual. Sé que son un trabalenguas, ¿verdad? Pero pensemos esto. ¿Por qué Noé no le dijo a sus hijos perdón, ¿por qué Dios no le habló a sus hijos de Noé? Eran más jóvenes, más fuertes. De repente podían hacer las cosas más rápido, ¿verdad? Eran 3, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no le dijo, bueno, sí, son más jóvenes, bueno, no es uno solo, no, mejor? No, el Señor decidió hablarle a los hijos. ¿Por qué no le dijo a la esposa de Noé? ¿Por qué no le dijo, bueno, esposa de Noé, pero tú sedúcelo, ¿no? Usa tus encantos y incítalo a construir el arca? Pero no es así. ¿El Señor a quién envió primero? En Noé, el esposo de la casa, el varón de la casa, el hombre del hogar, a quien no menospreciando obviamente a la esposa, sino que el Señor se lo encarga a Noé específicamente. Entonces, hermanos, hay una responsabilidad, y este versículo nos habla de una responsabilidad que tenemos todos los esposos en nuestro hogar, delante de Dios, nuestro ministerio, ¿verdad? Nuestra familia. Y vemos en Noé, que es un hombre de fe, vemos a Noé que avanza de manera espiritual, que los guía de manera espiritual y está enseñando en su casa de manera espiritual, pero quizás nuestra realidad actual, ¿cuál es? De repente, no, mi hijo, bueno, mi hijo no quiere leer, hermano, no tiene deseos de hacerlo. El Señor a nosotros que somos adultos nos ha puesto reglas, ¿verdad? Nosotros también deberíamos hacerlo con nuestros hijos. En la casa se lee la Biblia, en la casa se ora, en la casa alabamos a Dios. Son las reglas que debemos tener. Amén, hermanos. Entonces, en el primer pequeño bloque vemos un hombre de fe, un hombre espiritual.
El versículo de 2 al 5, vamos a leerlo. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra, y también las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Ven? Bueno, es un hombre obediente. ¿Qué está pasando aquí? Primeramente, no vamos a hablar acerca de los animales limpios o los animales no limpios. Ese no es el foco, pero lo que sí debemos, porque eso lo va a hablar más adelante en Levítico, lo que sí nos debemos enfocar en qué cosa es. Que el Señor hace una distinción, que Él hace una diferencia entre lo limpio, ¿verdad? Él hace una diferencia, ¿sí? Además, no solamente menciona esto, menciona un número 7, ¿verdad? 2 veces. Eso es importante. ¿Qué cosa significa el 7? Lo estamos estudiando en las iglesias en la célula y el número 7 tiene un significado importante, ¿verdad? Habla de la plenitud de Dios, de la perfección de Dios, ¿verdad? De eso habla el número 7. Ahora, también eso nos indica vivir una vida santa, hermanos. ¿Sí? El Señor hace una diferencia aquí, ya animales puros, animales impuros. ¿Por qué? Porque es muy importante para Él, para nosotros también. No solamente menciona el número 7, que es la perfección y la plenitud de Dios, también menciona un número que es un reto. Es el número, ¿cuál es, hermanos? El número 40, ¿verdad? Ahí lo menciona. Ahora, ¿para qué es esto? ¿Cuál es el número 40? Primeramente, el número 40 es un número de reto, es un número de prueba, es un número cuando tú inicias algo. Bueno, acá vamos a ver bastantes pasajes donde bastantes personas ingresan, hermanos, bueno, hermanos les digo yo porque eran cristianos, ¿sí? Donde salen renovados después de una prueba, salen con otra mentalidad. O sea, ese número 40 sirve no solamente como prueba, sino que también va a servir para renovar algo, para iniciar algo nuevo, ¿sí? Entonces, hay que también, dice aquí en el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, dice. Sigamos avanzando. En el versículo 6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio y las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y sus mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves, y todo lo que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios le dice a Noé, ok, métete al arca. Una cosa, normalmente, bueno, en las películas vemos, ¿no? Que empieza a llover y empiezan a entrar, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿verdad? Ya inició lo que el Señor prometió, vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Pero acá no es así, hermanos. Acá el Señor les indica, entra. Y no va a llover cuando entres. No va a llover mañana ni pasado. ¿Cuántos días van a pasar? Le dice. 7 días después va a pasar todavía. Hermano, hay que aprender a esperar en Dios. Yo me imagino pasando el primer día, y Noé, eso que dijiste, ¿cómo se llama? Lluvia, ¿no? Y al segundo día, oye, Noé, ¿y cómo se llama eso? No me había olvidado el nombre. Hermano, son 7 días. Imagínate la paciencia que tuvo Noé. Y no solamente eso. Recuerden que duró 40 días y 40 noches. Pero ¿cuántos años más duró que se secara todo esto? ¿Cuántos días más, perdón? La construcción duró más de 100 años. Llovieron 40 días, a esto agrégale 7 días, agrégale 150 días más que las aguas recién se empezaron a secar. ¿Cuánta paciencia vemos aquí? Entonces, esta es otra característica. Aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar en Él. ¿Qué espera el cristiano? El cristiano tiene una esperanza, ¿verdad? Nosotros esperamos algo, ¿verdad? Yo estoy orando por algo. ¿Tú también, amén, hermano? ¿Qué espera el cristiano? Primeramente esperamos ser transformados, ¿verdad? De este cuerpo incorruptible a uno, ¿verdad? ¿Qué más esperamos? La venida de Jesús. ¿Qué más esperamos? Las respuestas a nuestras peticiones, ¿verdad? ¿Qué pasaría si te digo que la vida de un cristiano su profesión es esperar? Es la paciencia, es esperar. Y aquí vemos esta familia, hermanos, que yo hubiera entrado en desesperación. Es más, cuando dejó de llover, yo hubiera dicho, oye, ya dejó de llover, no, hay que ver, hay que explorar. Pero no, ellos fueron obedientes, hermanos. Entonces, esas cosas esperamos, ¿verdad? Ahora, no solamente entendemos que debemos esperar las promesas del Señor. ¿Alguien puede ir, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 13 al 15? ¿Y alguien lo puede leer? Por favor, se lo agradecería mucho.
No solamente vamos a esperar las bendiciones del Señor, no solamente vamos a tener esa paciencia que tiene el cristiano, sino también en ese tiempo de espera, el Señor nos ha dicho que hagamos algunas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 15. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Amén. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que mientras estamos esperando, ¿qué debemos hacer? Nos debemos dedicar ¿a qué? A la lectura de la palabra de Dios. Y cuando ya estás bien alimentadito de la palabra de Dios continuamente, ¿qué puedes hacer? Exhortar, dice ahí, ¿no? Animar, exhortar, ¿a quiénes? A los hermanos. Los puedes animar, los puedes exhortar con toda la palabra de Dios que te has alimentado, ¿verdad? Y tienes la capacidad de animar, tienes la capacidad de enseñar a alguien, es más. En esta espera, hermanos, debemos hacer esto, ¿verdad? Y menciona también acerca de la enseñanza. ¿Por qué? Al final del versículo 15 se va a hacer manifiesto, dice ahí, se va a hacer manifiesto y se va a hacer notable tu crecimiento. Amén, hermanos. Entonces estamos en constante espera, tenemos esa paciencia y en ese tiempo de paciencia, pues leemos la palabra, edificamos un hermano unos a otros y de esa manera avanzamos. ¿Sí? Ahora volvemos al arca. Ahora imagínate esta escena, hermanos. Están encerrados, hay una sola ventana, por si acaso, dice ahí, varios días, bueno, ya 7 días sin llover, al séptimo ya inició la lluvia, le habrán empezado a decir a Noé, ¿no? Oye, Noé, ¿qué pasó? Pero al final del versículo 5 podemos ver que le dicen, que dice Noé conforme a todo lo que le mandó. O sea, Noé hizo todo lo que se le mandó, todo lo que se le indicó, él lo hizo. Otra característica más de un hombre que puede salvar a su hogar es obedece al Señor. Obedece al Señor en todo lo que hay para obedecerle. No cuestiones, solo obedece al Señor, ¿sí? Entendemos que Noé le creyó a Dios, ¿sí? Es obediencia. Cuando crees algo, obedeces, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, hagamos lo que hizo nuestro amigo Noé. Los versículos 6 y 9 dice lo siguiente. Era Noé de 600 años cuando el diluvio y las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios y de las aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Versículo 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Entonces, hermanos, estamos avanzando en ello. Ahora, Noé le dice que entre con sus hijos, ¿verdad? Y dice que sus hijos tenían 3 esposas. ¿No te has preguntado de dónde salieron esas esposas? Si todo allá afuera, lejos de la familia de Noé, estaba corrompido. ¿No te has preguntado de dónde salieron ellas? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo? De repente son chicas malas, ¿no? Son malas, son perversas. Pero no. ¿Sabes qué sucedió? Es más, ¿de quién aprendieron esto? ¿De quién aprendieron esto de escoger? ¿De quién aprendieron esto de, bueno, esta persona, he sido instruido por alguien en mi hogar y sé qué tipo de esposa le gusta a Dios? Sé con quién debo yo andar, con quién me voy a casar. ¿Adivina de quién? Todo estaba mal afuera. De Noé, de este hombre espiritual, de este hombre con fe, de este hombre que su característica es obedecer al Señor, de él, hermanos. Entonces eso nos manda a nosotros también. Oye, es cierto, vemos que a pesar que el mundo está hecho un caos allá afuera, los hijos de Noé supieron escoger, supieron tener una persona para toda su vida. Amén, hermanos. Nosotros no vivimos como les digo, con personas, en nuestra sociedad no es tan distinta, ¿verdad? Dice incluso la palabra de Dios que los días cuando venga el Señor estarán todos como los días de Noé, ¿verdad? Estarán tomando, bebiendo, comiendo y estamos casi por ahí nomás, pero depende de tu instrucción y mi instrucción, no solamente del esposo, sino también de la esposa, que nuestros hijos tomen buenas decisiones. Que ellos puedan enfocarse en lo que le agrada al Señor, lo que le agrada a mi Señor, al cual yo, obviamente, mi hijo me ve orar, al cual mi hijo me ve leer su palabra, ¿verdad? Y viceversa, también para sus hijas, si tuvieran hijas. Amén, hermanos. Entonces, le creyeron a Noé y este hombre de fe le enseñó a sus hijos seguramente de esta manera como él lo aprendió. Y es que recuerden que era familiar directo de Enoch, ¿verdad? Y Enoch caminó con Dios. ¿Ven? Por ahí va más o menos por ahí. E incluso tiene antecedentes que han caminado con Dios. Entonces,
¿Qué debo hacer yo para que esto pueda ser una realidad en mi vida? ¿Cómo puedo yo instruirlos? ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Si lo tienes, por favor, me lo dices. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 7 al 9. Amén. Léelo, hermano. Amén. Aquí surge una pregunta. El versículo se entiende por sí solo. ¿Quién está enseñando la Biblia en tu casa? ¿Sabes qué está leyendo tu esposa? ¿Qué libro está leyendo? Tú te sientas con tu esposa. Sé que a veces no es posible por el tiempo y las cosas que del día, pero ¿sabes qué está leyendo tu esposa? Esposo, tú le comentas a tu esposa qué libro estás leyendo, qué versículo te ha parecido. Es más, tu esposa tiene alguna pregunta que no entienda que te pueda hacer a ti. ¿Cómo estamos en esa área? Porque, hermanos, no era obediente, le enseñaba, instruía a sus hijos. Y lo que nos dice Deuteronomio es que debo yo usar la palabra para instruir a mis hijos. Amén. Debe estar por todos lados, en la pared, en los lindeles, por todos lados. Por ahí debe estar. Amén. También, pero hermano, en mi casa no me escuchan. Bueno, sí, pero no se dejan. Yo leo, pero a veces no tengo eso que necesito. Vamos a Efesios rápidamente para no salirnos del diluvio. Vámonos a Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 26. Esto nos va a alimentar de otra manera, no de otra manera, sino nos va a reforzar más de repente no, en mi casa no leen, no quieren o no me escuchan. ¿Quién lo tiene? Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. ¿Es Efesios capítulo 5, hermana? Versículos 25 y 26. Efesios. Ya, acá creo que me he confundido. Lo que nos dice el versículo que les quería decir es que siembres la palabra, que siempre la estés, sí, de repente no quieren escucharnos, pero tú igual siéntate, tú igual léele, igual siémbrala, siémbrala. ¿Sabes por qué? Porque a la larga va a dar frutos. Amén. En otras palabras, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Tú sigues sembrando la palabra, que en algún momento tus hijos lo van a recordar. En algún momento ellos lo van a entender. En algún momento ellos lo van a comprender. Porque el Señor dice aquí, bueno, en lo que anoté, esto va al final, va a dar frutos. Al final va a dar frutos, porque la palabra de Dios no va a volver vacía. Amén. Entonces necesitamos esperar. Esto va para las esposas, esto va para los esposos. Amén. Ahora, volvamos al diluvio, versículos del 10 al 14. Dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, y en los 17 días del mes, de aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, todo reptil que se arrastraba sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie. Amén. Entonces el diluvio llega el momento, la gran prueba, el momento de la lluvia. Ahora, aquí podemos entender otra característica más. Mantente firme en el día de las pruebas. Leímos un número 40 instantes, ¿verdad? Que decía, ¿verdad? Y como les dije, hermanos, el número 40 es un número especial. Es un número que va a ser de prueba, de purificación, que por lo general es entrar en algo, ¿sí? Y va a salir algo nuevo, algo significativo, algo que ha sido ya labrado, algo que ha sido purificado y va a salir algo nuevo. Amén. Ahora, ¿de qué sirve? Y las pruebas, hermanos, ¿para qué me sirven? Para que cambies de etapa. No puede ser que tengas una prueba y tengas la misma siempre. No. Oras, lees tu Biblia, le pides al Señor y debes salir bien de esa prueba. Debes salir diferente. ¿Por qué? Porque cuando te postras delante del Señor,
No te levantas triste, no te levantas preocupado, ¿verdad? ¿En quién has puesto tus tristezas, lo que te acongoja? En el Señor. A veces es difícil, hermanos. Estoy con algo en mi corazón, me postro y levantarme, ay, feliz, de repente no conecta tanto. Pero mi corazón debe entender que le estoy dejando esto en las manos del Señor, que lo estoy poniendo delante de Él. Y Señor, yo quiero confiar en ti, Señor. Yo tengo fe en ti, voy a esperar porque soy un cristiano paciente, ¿sí? Y lo voy a poner en tus manos. Esperemos entonces. Amén. Ahora, los versículos 15 y 18 nos dice lo siguiente. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, y todo lo que había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Podríamos decir la siguiente característica de que es: nunca te salgas de Cristo. Dios le dio las dimensiones del arca a Noé, ¿verdad? Era como una caja de zapatos. Lo más importante es lo que representa esto, ¿sí? No estamos hablando del diluvio, ¿eh? Estamos sacando enseñanzas, características para poder entender un poco mejor. Entonces, había una sola puerta, ¿amén? Y Jesús dice en el libro de Juan que Él es la puerta. Dice, yo soy la puerta y el que entrare por mí, ¿verdad? Será salvo, ¿verdad? Y hará pastos nuevos. Él es la puerta. Una vez que Noé entró al arca, toda su familia estaban perfectamente a salvo, ¿verdad? Una vez que ellos cruzaron la puerta, estaban perfectamente a salvo. Claro, los que estaban al exterior, obviamente que no. Entonces, él entra al arca con toda su familia, estaban a salvo. Si hubieran salido, obviamente les hubiera pasado lo peor, algo terrible. Pero hubo obediencia en esta familia por este hombre espiritual que está a cargo de este hogar, ¿sí? A veces, ¿saben qué? Personas vienen a la iglesia, hermanos, y cuando tienen un problema, se van. Y me imagino estas personas, a Noé, a sus hijos, entrando al arca con fe, confiados de lo que Noé habla, de lo que Noé dice. Y imagínate a alguien ahí, bueno, quiero salir, ¿no? Bueno, quiero alejarme de aquí, ¿no? Es porque de repente no está, si hubiera hecho uno de esos, sus hijos de Noé, era porque no confiaba plenamente en el papá. ¿Cómo es aquí con nosotros? Personas vienen, hermanos, y a veces por un problema, porque es vergüenza, se van. Y se van y se alejan de la iglesia. Y eso es lo peor. ¿Por qué? Porque afuera no van a encontrar la solución. La solución está aquí, está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debo hacer yo? Acércate a ellos. A veces han venido personas, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan quiénes vienen? Díganme ustedes, vuelven a ver sus rostros, ya han pasado varios. Recuerdo un hermano, bueno, me decía que era hermano, yo hablaba con él, es argentino, ha vuelto a su lugar natal. Lo bueno es que me mandó un mensaje al final, me dijo, hermano, me estoy regresando a Argentina, ahora por mí, por favor. Tenía algunos problemas de relación. La persona con la que estaba, bueno, no era cristiana. Pero entendía, pero estaba viniendo, hermanos, venía aquí, escuchaba la palabra, se alimentaba. Yo no sé si estará congregando allá en su tierra natal, pero solo sé que si no está en una iglesia, si no está en un lugar donde se predica la palabra, donde está la esperanza, pues no le va a ir bien. Entonces, la siguiente característica: nunca te salgas de Cristo. Hay problemas. Les cuento algo así como anécdota de repente. Yo cuando tenía 9 años, yo con mi hermana íbamos a la iglesia. A mi hermana menor la llevamos en brazos. Pero un día llegué tarde. ¿Y qué creen? Por vergüenza, yo ya no fui al día siguiente. Y así pasaron varios años. Una cosita que me dio vergüenza. Pasaron años, hermanos. Bueno, era pequeño, tenía 10 años. ¿Qué podía pensar en esa edad? Pero pasó, sucedió. Esto que quede, bueno, no por lo mío, sino que si hay algún problema, no te vayas de la iglesia, no te alejes, quédate aquí. Amén. Avancemos. Los versículos 19 al 20. Dice así: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos se habían debajo de los cielos, fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, y así las aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, y de sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así que fue destruido
todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. El último versículo, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Se dan cuenta en total cuántos días fueron? No fueron 40 días y 40 noches, hermanos. Fueron los 40 días y 40 noches, 7 días más, 150 días más. Me imagino, hermanos, es tensión. ¿Tú has tenido un perrito alguna vez? ¿Sí? Cuando se dio de casa un día, ¿cómo viene oliendo después? Feo, ¿no? Imagínate limpiar todos estos animales que estaban en el arca. Olía feo. ¿Tú crees que no querían salir de ahí? Pudieron haber salido antes de tiempo. La lluvia cesó, pero el agua se secó después de más de 100 días. Pudieron haber salido, ¿verdad? Pero no. Tuvieron perseverancia. Esperaron, ¿verdad? Otra característica para ser un hombre o una mujer está en Génesis 8:20. Alguien, acá lo tengo. Génesis 8:20. Dice así lo siguiente. Yo lo tengo. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Para la siguiente característica está extraída de aquí, que es vive y sea una persona que vive en adoración al Señor. Hemos visto al inicio un hombre con fe, ¿verdad? Un hombre obediente, un hombre espiritual, que enseña en su casa, que sus hijos toman buenas decisiones, que no cuestiona a este hombre al Señor. A pesar que la tierra estaba seca, no le cuestionó al Señor. Vamos a hacerlo, Señor. Y con ellos lleva a toda su familia y los lleva a ello. Y también esto debe encajar con nosotros en Génesis 8:20. Sé una persona de adoración, que vive en adoración. ¿Sí? Cantamos, adoramos al Señor, lo alabamos, pero también demostramos no solamente con cánticos, sino a diario. ¿Sí? Damos gracias por la gratitud de la salvación. Vivimos en adoración al Señor. Vivimos, y eso es lo que hace Noé. Noé ve que todo ya pasó tal cual le dijo su Señor, y él decide hacer un altar para adorar a su Señor. Amén, hermanos. Solamente para terminar, a modo de resumen, en Hebreos se menciona también esto. ¿Y qué hace el Nuevo Testamento? Valida lo que hizo Noé en el Antiguo Testamento. Vámonos a Hebreos capítulo 11, versículo 7, por favor, ya para ir terminando. Yo lo leo. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo curioso es que le dijeron que haga un barco en un área seca, que nunca había llovido. Era ilógico para todos en ese tiempo, no tenían ni la más remota idea de lo que él estaba haciendo, pensaban incluso que estaba loco. Esta persona pregonó, dice también el Nuevo Testamento, habló del Señor, arrepiéntanse, seguramente fue lo que él decía. Él construyó el arca y no sabemos qué era más pesado, lo que le decían los vecinos que pasaban o las maderas que él cargaba. Pero de que la pasó mal, la pasó mal. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué les quiero decir con esto? Que este personaje Noé, yo creo que pasaron, hermanos, más de 100 años, 120 años para construir el arca. Y en uno de esos días, ¿tú no crees que se haya preguntado, ¿por qué hago esto? Este versículo de Hebreos 11 nos dice su motivación. Dice aquí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Verdad? Yo pienso que esa era su motivación también. No solamente la del Señor que le obedecía, sino que de repente volteaba y miraba a sus hijos, a su esposa. Vamos a seguir avanzando un poco más. Pasaron 20, 30 años más. Vamos a seguir avanzando. Acá dice que él quería salvar a su hogar. Él quería salvar su casa. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que seguramente acá hay muchos noés. Muchos noés están sentados acá, que están en la espera de algo, que están esperando de repente, no sé, que estás caminando con fe, sí, estás caminando seguro como Noé quizás, pero Noé no se desanima y te invito a eso, a que no te desanimes, que tú seas esa cuerda con la cual tenemos familiares que no conocen al Señor, amén. Yo tengo varios, ¿sí?
Esto te invita ¿a qué? A que el texto, lo que hemos aprendido hoy es Noé, un hombre que salvó a su familia. Quiero invitarte a eso también a ti. Que tú seas esa cuerdita, que no te desanimes, que tú seas esa cuerdita que cuando pase tiempo y no veas los resultados de tu oración, porque seguramente han pasado muchos años y no has visto nada aún, que tú sigas avanzando, que mires a quiénes, a tus hijos, que mires a tu esposo o tu esposa de repente y digas, no, vamos a seguir. No, hay que continuar. No, debemos continuar, debemos seguir. Pasen años, de repente, no lo sé, las que el Señor haya puesto para lo que Él quiera hacer contigo, pero no te desanimes. Y que al final tu familia también pueda ser salva. Acá dice que en Hebreos 11, versículo 7, que él dice, y lo vuelvo a repetir, dice, para que en que su casa se salvase. Todos queremos que nuestros miembros familiares se salven. Pero no te desanimes, tú sigue avanzando. Sé que hay promesas que aún no has visto. Es más, quieres verlas ya, pero de repente no pasen. Pero tienes que ser tú esa cuerdita que cuando un familiar que no quiera creer en el Señor, que de repente ni se acerca al Señor, pero sí se acerque a ti, porque tú sí estás agarrado de Dios, lo lleves al Señor. ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Sí? Porque eso hizo Noé. El versículo en Hebreos nos dice que él obedeció con temor, pero también quería que su familia se salvara, ¿verdad? Igual nosotros. Queremos que nuestra familia se salve. Yo tengo a mi pequeño, yo quiero que se salve, pero todo depende del Señor. Y debo estar en constante oración. Él debe verme orar, Él debe verme servir al Señor, Él debe verme leer mi Biblia, Él debe verme alabar, cantar, ¿verdad? Debo instruirlo, llevarlo en obediencia, tal cual dice lo que hemos leído, ser un hombre espiritual, ser un hombre que se mueve por fe, no un hombre que ya perdió la fe, que, pero esto no sucede, muchos años han pasado, no me importa ya, seguir yendo a la iglesia, pero sin motivación, cuando no es así, cuando tenemos un Dios que hace estas cosas maravillosas. Amén, hermanos. Ahora yo te quiero hablar de alguien, bueno, no es el héroe, ¿verdad? El héroe de la humanidad, ¿cierto? Yo te quiero hablar de un héroe diferente, no diferente. Noé construyó un arca para que sea la salvación de su casa. Yo te quiero hacer conocer a Jesucristo, que Él se hizo la salvación, que Él fue a esa arca, Él se hizo la salvación, Él estuvo en esa cruz por ti y por mí. Sí, Noé cargó las maderas para hacer el arca, pero Jesús llevó el madero donde Él mismo iba a ser crucificado. Y lo hizo por ti y por mí. Así es que Él es el constructor de la salvación, Jesucristo, el héroe máximo. Sí, Noé es alguien que debemos ver, alguien que debemos admirar, pero no te olvides de esto. A Noé también lo menospreciaron, a Jesús también, le escupieron, le pegaron. También fue menospreciado. Vino acá a hablar de la salvación, pero mucha gente, su pueblo no lo escuchó. De Él te quiero hablar. Y Él es el héroe máximo, porque Él es el autor y consumador de la fe, la cual tú y yo compartimos. Amén. Vamos a orar al Señor.